Bienvenidos a la clase del día de hoy. Seguimos analizando circuitos con diodos ideales. Este circuito que estoy dibujando aquí es un circuito de sencillo, el más sencillo que hay de la materia de circuitos eléctricos 1. ¿Ya? Lo que sucede es que en electrónica dibujamos los circuitos de manera diferente. Lo hacemos de tal manera que ahorremos espacio. Entonces, este circuito que está aquí sencillo, ¿no? Nosotros tenemos que elegir una referencia en el punto, en uno de estos puntos, para poder resolverlo. Si estuviéramos resolviendo por el método de nodos. Si estuviéramos resolviendo por el método de nodos, vamos a elegir un nodo, por ejemplo este, y vamos a decir que aquí está conectada la referencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir cuando le dicen que está conectada la referencia ahí? Lo que quiere decir es que en el circuito, que está así, tener conectada referencia en el nodo de aquí abajo quiere decir que en su multímetro, el multímetro que vos vas a utilizar, todo lo vas a medir con respecto a este punto, el punto de aquí abajo. Vas a coger y conectar un cable de aquí hasta aquí, ¿no? El cable negro. El cable negro va conectado aquí a este nodo de aquí abajo. Eso quiere decir referencia. Entonces, los demás puntos, vamos a suponer que esta fuente valga 10 voltios. El cable rojo va conectado a los demás puntos. Si yo cojo y señalo aquí, me va a dar 10 voltios como resultado en el multímetro, porque lo que está midiendo es de 10 voltios a referencia. El multímetro toma como que la referencia es el punto cero, ¿no? Entonces coge esto de aquí y lo resta de lo de acá. Yo sé que va a presentar alguna confusión, ya, pero vamos a verlo con un ejemplo. Aquí hay una resistencia, aquí está conectado a algo, ¿no? Entonces, si usted dice que aquí, esto de aquí vale referencia, entonces, conecte el multímetro de aquí. Vamos a suponer que normalmente aquí habían 10 voltios y aquí habían 50 voltios. Como esta es referencia, aquí se va a conectar el cable negro y en el otro punto de acá voy a conectar el cable rojo. ¿Cuánto va a marcar el multímetro? ¿Qué valor me va a salir aquí en el multímetro? Escríbelo en el chat. 40, muy bien, la diferencia, ¿no? Eso es lo que hace el multímetro, nos resta este voltaje de aquí, del pie del más, ya, de la patita del más a la patita del menos. Lo restan, ¿no? Usted ya sabe eso, ¿no? Y aunque aquí haya 10 voltios, vamos a tomar en cuenta como que hubiera 0 voltios. Repito, aunque aquí hay 10 voltios, vamos a tomar en cuenta como que hubiera 0 voltios. Eso va a presentar una confusión, pero con un ejemplo práctico le voy a quitar esa confusión. Vamos a suponer que tu mamá te manda a comprar 100 gramos de orégano, ¿ya? Entonces tú vas así, aquí está la balanza, ya, aquí está la balanza. Pones un plato, ya.
El plato ya tiene un peso de por sí. Ya, entonces ya tiene un peso. Cuando tú pongas el plato aquí, ¿hay que te va a salir? Imagínate que te salgan 70 gramos. Ya. Para llegar a los 100, tú solamente tienes que poner 30 gramos, ¿no? Entonces te pueden estafar porque tú puedes decir, bueno, a la final el plato pesa 100, me estoy llevando 30 gramos de orégano y estoy pagando por 100, ¿no? Estoy pagando 100 gramos de orégano. Entonces salgo perdiendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? A pesar que la balanza tenga un peso, vamos a tomar como que ese peso es cero, ¿no? Y usted resta, ¿no? Entonces usted tiene que decir, bueno, usted pesa el platito al principio y se pesa 70. Como yo quiero 100 gramos de, de orégano, tengo que llenarlo, tengo que llenarlo hasta que marque cuánto aquí, hasta que marque 170. Porque ustedes le explica al vendedor que ya de por sí 70 pesa el plato. Tengo que llenarlo con 170 para llevarme los 100 gramos de orégano, ¿no? Eso sería lógico, ¿no? Ese es el evento lógico, ¿no? Veo cuánto pesa el plato, le pongo el peso sumado y digo, bueno, 170 porque 70 pesos el plato, serían 100 que me estoy llevando. Listo, pero ahora, para mayor facilidad, han inventado unas balanzas. ¿Qué hacen estas balanzas? Tú pones el plato y el plato dice 70, ¿no? El peso. Ahí tiene un botón que se llama botón cero. Quiere decir, perdón, usted aplaza ese botón y a pesar que el plato tiene un peso de 70, él hace de cuenta que aquí está pesando cero, con el plato encima está pesando cero. Y es más fácil porque usted ya directamente coge y le llena con los 100 gramos de orégano y se está llevando 100 gramos de orégano. Listo. Entonces, este mecanismo que está aquí, que aunque pese 70, tú apretas el botón cero y se te vuelve cero para facilidad de poder comprar algo con peso, es lo que está sucediendo acá, de alguna manera, ¿no? Aquí tiene un voltaje de 10 voltios, pero para efectos de cálculo, acá como acá no, para efectos de cálculo, vamos a decir que es cero, vamos a decir que es cero, vamos a decir que es cero. Bueno, ya una vez que recordamos cómo funciona la referencia, tenemos que ver cómo lo vamos a escribir en electrónica. Usted sabe que cuando medimos el voltaje aquí en este punto, nos dio la diferencia de estos dos puntos, ¿no? Si yo tengo una fuente aquí de 10 voltios, aquí me va a decir 10 voltios, ¿no? En este punto. 10 voltios, ¿no? Vamos a poner que esto vale 10 voltios también. 10 voltios. ¿Cómo lo dibujamos en electrónica? Dibujo un círculo que digo que ese círculo es un punto donde vale 10 voltios. 10 voltios. De aquí, de este punto que está aquí, que aquí vale 10 voltios, ¿no? Aquí vale 10 voltios. Continúo hasta llegar a una resistencia que se llama R. Y de R le conecto a referencia. ¿Ya? Y esto es un circuito, esto es una malla en electrónica, aunque no tiene la forma de malla, pero sí, sí se nota, ¿no? Que el circuito parte de aquí, parte de un punto de voltaje y termina en este otro extremo, ¿no? Y aquí a acá termina el circuito. Esto de aquí es la equivalente a todo esto, ¿no? ¿Y qué sucede ahora? Aquí no se ve mucho la diferencia porque es una malla chiquita, ¿no? Se transformó de una malla a una línea, ¿no? Que también sigue siendo malla, pero se ve como línea. Entonces, cuando haya unos circuitos muy, muy grandes, unos circuitos así, inmensos,
Que no tiene que ser un aparato tan sofisticado para que tenga un circuito tan grande. Podría ser hasta una radio de esas sencillas que le venden ahora. Esas radios de Bluetooth y eso de ahí, ¿no? El circuito de ese aparato que es sencillo y es hasta económico ese aparato, ¿no? No estamos diciendo que es un super aparato que se va a comprar, ¿no? Una radio de $10. Tiene bastantes mallas adentro, ¿no? En su electrónica. Por lo cual el plano de ese equipo se vuelve muy grande. Tiene que imprimir más y se hace muy grande para poder ponerlo en una sola hoja. Se pone que va a continuar y así, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los electrónicos? Ahora escribimos de tal manera que eso se resume capaz en algunas líneas, ¿no? De aquí para acá, de aquí para acá, ¿ya? Y ahorramos espacio, ¿no? Listo, tenemos ahora este circuito que también es sencillo de ver. Usted puede ver ahora que tenemos dos mallas. Vamos a dibujarlo como se dibujaría en electrónica. Tiene que todo esto vamos a elegir qué es la referencia, ¿no? Recuerde cuando resolvíamos ejercicios de mallas y nodos. Cuando hacíamos nodos, yo decía que tenía que coger un nodo y hacerlo referencia para resolver por el método de nodos. Siempre elija el nodo más grande como la referencia. Es un consejo para que se le haga más rápido. Usted puede elegir, y pregunta, ¿usted puede elegir un nodo diferente al nodo más grande como nodo de referencia? Sí, sí puede hacerlo. ¿Va a llegar al mismo resultado? Sí, sí va a llegar. Pero se vuelve más fácil tener la referencia en el nodo más grande. Ya, entonces, vamos a dibujarlo como se vería en electrónica. Ya, pongo aquí un círculo 5 voltios, ¿no? Continúo. De este punto donde está, aquí hay 5 voltios, ¿no? En este cable hay 5 voltios, aquí donde estoy tocando el cable. De ahí hay una división, hay dos caminos. Un camino y otro camino, ¿no? Esto es R1, esto es R2. Y vemos que después de R1 va a referencia y de R2 va a referencia. Y ese sería el circuito expresado en electrónica. Ahora, quiero que quede claro que no es la única forma de dibujar este circuito. Este circuito no solo se va a dibujar así. Tenemos que cumplir con las reglas, con la lógica de este circuito. Y aunque no se vea igual, va a ser el mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo no quiero escribirlo de esta manera. Yo quiero hacer así. ¿Sí? Voy a buscar otra forma de escribirlo. 5 voltios. Ya. Veo que de 5 voltios, que es este cable que está aquí, se divide en dos cables, ¿no? Se divide en dos cables. Tengo que dibujar una división de cables como yo quiera. Ya, así voy a dibujar la división de cables. Ya. De una de las divisiones sale una resistencia llamada R1. De R1 va a referencia. De la otra división vamos a R2. De R2 se conecta a referencia. Ya. Este circuito, aunque se ve diferente al de arriba, en realidad eléctricamente hacen lo mismo. Luego puedo dibujar si yo quiero de otra forma. 5 voltios. R1 y R2. Vamos a ver con ese dibujo que está ahí, ¿no? Dice 5 voltios. 5 voltios también dice acá, ¿no?
un cable. Hay una división de ese cable en dos cables, división. En una división R1 a referencia, en la otra división R2 a referencia. Eléctricamente este hace lo mismo que el de acá. Y usted lo puede dibujar de diferentes formas, pero que eléctricamente cumpla los mismos pasos que el original. Entonces sigue siendo lo mismo. Ya, entonces vamos a ver qué pasa cuando hay más de dos fuentes. Ya. Para sacar una fuente equivalente con las fuentes que tengo ahí que usted está viendo, con la polaridad que están conectadas, esas fuentes están sumando o restando sus voltajes. Escríbalo en el chat. Ya, entonces se están restando. Y usted sabe que el equivalente a esto es tener una sola fuente con el voltaje ya restado, que sería 15 menos 10, ¿no? Si usted resuelve esto, aunque sería muy usar, vamos a suponer que usted usa el método de mallas, ¿no? Y aquí hay otra cosa por acá, qué sé yo, ya. Entonces, si usted hace una malla aquí, a la final esas dos fuentes en la primera malla se están sumando o se están restando. También se están restando cuando usted arma la ecuación de la malla, ¿sí o no? Vamos a suponer que esto se llama I1, se va a poner menos a más 15 menos 5 I1 menos 10, ¿no? Si usted logra ver ahí, igual cero, ¿no? La primera malla. Se están restando 15 menos 10. Ya, usted lo tiene clarísimo ahora. Ahora vamos a dibujar esto que está aquí. Vamos a dibujarlo como se debería en electrónica. Este nodo que está aquí vamos a ponerle referencia. Vamos a dibujar todo las dos mallas, ¿ya? Para practicar más. Esto de aquí es referencia. Entonces, tengo aquí la primera fuente de 10. Perdón, de 15, dicen, ¿no? 15 voltios. Del valor de 15 voltios continuó hasta llegar a una resistencia llamada R1. Pongo R1. De R1 hay una división de dos caminos. Hay dos caminos, ¿no? Uno, dos. De aquí voy a sacar dos caminos, ¿no? Un camino, otro camino. En el camino de aquí abajo terminamos con otra fuente, ¿ya? En el segundo camino vamos por R2 y conectamos a referencia. Ya, ahora, por lo general, la resolución de esta malla que está aquí, de la primera malla, va a ser el voltaje de inicio, este voltaje, lo pones como positivo, y el último voltaje al que llegas, lo pones como negativo. O sea, restas este último voltaje que está acá, el voltaje final, ¿no?
Que de hecho eso es lo que hicimos anteriormente en el primer ejercicio que le puse. Mire, cuando hice la pregunta, yo le dije, aquí hay 50 voltios y aquí hay 10. ¿Qué respondió la gente en el chat? ¿Cuánto marca el multímetro? Dijeron 40. ¿Usted qué hizo en su mente? Este voltaje, el del inicio, menos el voltaje del fin, ¿no? Entonces, inicio menos el fin. Eso es lo que usted hizo y sacó la resta del 40. Eso también tiene que suceder acá. Tienes que poner el voltaje del inicio menos el del fin. Por lo tanto, como este va a ser restado, va a ser lo que hay aquí menos lo que hay acá, este voltaje que tiene el valor de 10, ¿cómo lo voy a poner? ¿Como más 10 o menos 10? ¿Como 10 positivo o 10 negativo? Dígame. Acuérdese que acá abajo le voy a cambiar el signo. Escríbelo en el chat. 10 positivo, ¿no? Entonces le ponemos solamente 10 porque va a ser positivo, porque como la regla va a ser que se resten, se va a cumplir lo mismo que tengo acá, ¿no? Cuando le la ecuación. Perfecto. Ahora, vamos a suponer que aquí, antes de cerrar, había una fuente. Ya, esa fuente va a ser el caso contrario para poder analizarlo mejor, ¿no? Para poder practicar. Menos más va a ser la fuente, ¿no? No le pongo los signos aquí adentro porque ya está muy rayado aquí adentro, ¿no? Menos más, 3 voltios, ¿no? Usted sabe que si hace una malla aquí, empecemos, veamos la malla con la de 15. O sea, no vamos a ver la malla chiquita que está aquí. Vamos a ver la malla grande, ¿no? Esta malla. Si usted da una malla bien grande, usted va a terminar poniendo 15 voltios, que es el inicial, ¿no? Menos a más 15. Aquí alguna cosa, ¿ya? Y acá al final, como tiene menos más, le va a poner más 3. Se están sumando, repito, ¿no? Este voltaje con este de acá se está sumando si usted hiciera una malla completa de aquí hasta acá, ¿no? Sin tomar en cuenta el del medio, ¿no? Si hiciera una malla así, se van a sumar. Entonces, a la hora de armar el circuito, va a ser parecido al circuito al anterior, ¿no? R1, aquí dijimos que va a 10 voltios, aquí va a 15. R2, y aquí, siguiendo la lógica y sabiendo que esto va a venir aquí, va a ser restado de esto, y si a la final, como estaba conectado, me da una especie de suma, ¿cuánto voy a poner acá? ¿3 o menos 3? Escríbalo en el chat. Menos 3, muy bien. Menos 3, porque usted sabe que aquí hay 15 y aquí va a haber menos 3. Ese menos 3 va a cambiar de signo por el menos de afuera y te va a quedar 15 más 3, ¿no? Y se cumple la ecuación original. Ya vamos encontrando en este circuito que está aquí las corrientes y los voltajes necesarios. Vamos encontrando los voltajes en las resistencias R1 y R2. Vamos a bautizar esos voltajes. Voy a llamar este voltaje BX y acá BY. ¿Qué polaridad tiene esto? Vamos a suponer que tiene así, más menos. Y acá, solo por llevar la contra, vamos a ponerle menos más, ¿no?
Así como le está pidiendo el ejercicio, ¿no? Que le encuentre esos dos voltajes y usted tiene que resolver. Note que todavía no estamos haciendo Dios, solamente estamos practicando cómo se ven los circuitos en electrónica. Bueno, entonces ya tengo mi circuito equivalente en electrónica, que sería esto. Eh, si a usted le dan el circuito así, puede resolverlo así, viendo una malla o haciendo así como hacíamos en circuitos uno. Pero el problema es que ahora se lo van a dar así. Y si usted no logra ver el cambio, se puede confundir. Entonces, en lugar de todo este circuito, estarlo dibujando en un circuito más grande que entiendes, ese tiempo que vas a desperdiciar haciendo eso, puedes aplicar, puedes usarlo para resolver directamente desde aquí el ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio hay dos mallas. Lógico que puede ver las dos mallas, ¿no? Primera malla y segunda malla. Entonces, usted puede también decidir hacer esto, mire. ¿Cómo usted lo haría en circuitos 1? Usted primero resuelve la primera malla y la segunda malla, ¿no? Saca la I1 y saca la I2. ¿Ya? Pero también podría resolver esta malla que está aquí y la segunda malla no coger la malla que está acá. La segunda malla coger, sí es verdad, este pedazo, pero todo, todo es lo que está aquí. Entonces, una forma de resolverlo en circuitos 1 sería en trabajar con esta malla y mi segunda malla que sea toda esta. Y así lo voy a hacer acá en esto de aquí, ¿no? O también puede coger primera malla y segunda malla, ¿no? Acá también puede hacer eso. Entonces vamos viendo, ¿no? La primera malla, la malla de aquí, eso sería todo esto. Todo eso es una malla. Vamos a definir la corriente que pasa por R1. Vamos a suponer que también nos piden esa corriente, ¿ya? Y X. Y el Y. Vamos a suponer que aquí está el Y. Están pidiendo eso. Entonces, ahora vamos a resolverlo. ¿Cómo usted va a armar la ecuación? Va a decir 15 menos. ¿Por qué menos? Porque va de más a menos, ¿no? De más a menos es menos. Menos R1. Vamos a darle valores a R1. R1 puede ser 5 ohmios y R2 10 ohmios, ¿no? Menos una vez 5, ¿no? Menos 5. 15 menos 5. Por la corriente. ¿Por cuál corriente? Por una corriente que entre por el más y salga por el menos, ¿no? Corriente que entre por el más y salga por el menos. Justo esa corriente también es IX. Es menos 5 y X. Ya. Llego acá abajo y le dije que voy a restar el voltaje de acá abajo, ¿no? Menos 10. Igual a cero. Resolviendo matemáticamente esto, tengo menos 5 y X. La resta de los dos me da 5 positivo. Al otro lado pasa como menos 5. Por lo tanto, IX es igual a 1 amperio, ¿no? Ya tengo el valor de IX. 1 amperio. Ahora, ya, y una vez si ya tengo el valor de X, ya tengo el voltaje BX. Mire que el voltaje BX dice más menos BX, justo como está acá, ¿no? Entonces, este voltaje con esos signos que están aquí, más menos, su valor de voltaje, mire que estos signos coinciden con BX, más a la izquierda, menos a la derecha.
Más a la izquierda menos a la derecha. Entonces Bx es igual a ese valor de resistencia multiplicado por Ix y multiplicado por una corriente que entre por el más y salga por el menos, que es Ix. Entonces Bx sería igual a 5 por 1, igual 5 voltios, ¿no? Ya hemos encontrado el primer voltaje y la primera corriente. Ahora vamos a hacer la segunda malla. Esta segunda malla, como le digo, usted tiene dos opciones. Puede hacer toda esta malla grandota de por acá, así, que equivale a coger desde aquí y llegar hasta acá abajo, o hacer esta pequeña malla que está aquí, y es empezar aquí y terminar aquí. Matemáticamente es lo mismo. Vamos a hacer la que está aquí, ¿no? Para que no se confunda. Parte de aquí y muere acá, ¿no? Entonces, si vamos a hacer eso, voy a ponerle aquí. Empezamos desde aquí, dijimos, ¿no? 10, ¿ya? Más menos, sería menos 10 por los 10 ohmios que dice aquí. Ya, necesito una corriente que vaya del más al menos, una corriente que baje. Ya, esa corriente justo tiene la forma de IY. Más 10 IY. Ya, y llegamos a este menos 3, que sería menos 3. Menos 3. Todo eso es igual a cero, porque ya terminamos la malla, ¿no? Resolvamos esto. Aquí me queda menos 10 y X. Aquí me queda 3 y 10 son 13. Pasa como negativo. Y me queda que el valor de Ix es 1,3 amperios. Perdón, Y no, esto es Y. Me queda que el valor de Y es 1,3 amperios. Ya, entonces ya tengo la corriente y ya que me pidieron, vamos a ver el voltaje Vx. Tomemos en cuenta el voltaje Vy. Tomemos en cuenta que el voltaje Vy, mire, los signos, el más está abajo en Vy y el que yo estoy encontrando, el más está arriba. Entonces, vamos a encontrar este voltaje que dice aquí, que no sabemos cómo se llama, ¿no? Porque Vy tiene el más abajo y este tiene el más arriba. Vamos a encontrar este voltaje y le vamos a cambiar el signo al final para que coincida con Vy. Entonces vamos a encontrar este voltaje. Este voltaje va a ser 10 ohmios por esa corriente que baja que es IY. Sería 10 por 1,3. Voltaje sería 13 voltios. Pero ese es el voltaje con el más arriba. Como quiero con el más abajo, voy a decir que Vy es igual a menos 13 voltios. Y como se dan cuenta aquí, aunque se vea diferente, igual hemos encontrado la forma de aplicar mallas, ¿no? Sin confundirnos. Bueno, tenemos este ejercicio que es un ejercicio de circuitos 1. Convertámoslo en un ejercicio de electrónica. Como tendría que hacer, tendría que tener diodos, ¿no? Vamos a ponerle un diodo aquí y un diodo acá. ¿Ya? La transformada de esto acá a circuito de electrónica es parecido, sino que del 15 antes de llegar a la resistencia pasa por un diodo. Y eso es lo que le vamos a poner aquí. Diodo 1. Y antes de llegar a la de 10 hay un diodo que apunta para arriba, entonces aquí le voy a dibujar un diodo que apunta para arriba. Eso es de 2. Ya, entonces este circuito es el mismo que está acá. Entonces nosotros necesitamos sacar I de 1 e I de 2.
para ver si los diodos están encendidos, ¿no? Vamos a asumir que están encendidos, ¿no? Asumir diodo uno y diodo 2 on. Déjenme subir esto, pero que no salga del cuadro el circuito completo. Ya, ahí está, ¿no? Está el circuito y aquí estamos, ¿no? Asumiendo que conducen, estos de aquí se vuelven corto, corto, pero necesito analizar ID1 e ID2. ID1 apunta a la izquierda, en la dirección del diodo, ¿no? ID2 apunta para arriba. Ya. Entonces, ID1 ¿a qué es igual? ID1 es igual a IX, a lo mismo que está en IX. Mire que apunta en el mismo sentido, ni siquiera apunta en el sentido contrario, es lo mismo. Entonces yo tengo que decir que ID1 es igual a IX y eso es igual a 1 amperio, por lo que encontramos acá, ¿no? Aquí dice, mire, como es positivo, por lo tanto, ID1 mayor a 0, diodo 1 on, ¿no? Entonces, yo asumí que estaba en on y demostré que está en on. Perfecto, está ahí con ID1. Vamos con ID2. Ya. ID2 no lo puedes sacar directamente, no hemos sacado la corriente en esa rama de ahí. Pero vamos a analizar qué es lo que sí tenemos. Mire, ya, eso es un nodo. Nosotros sabemos que por aquí le entra IX, ¿no? Ya. Por acá abajo sale y lleno, ¿ya? Y la ID1 apunta para, la ID2 apunta para arriba. Listo. He dibujado aparte este nodo que está acá, ¿no? Repito, entra IX, ID1 entra, ID1 entra, y Y sale, y Y sale, ¿no? Entonces vamos a poner lo que siempre escribíamos en circuitos 1, en los ejercicios de nodos, ¿no? Sumatorios de corrientes que entran es igual a sumatorios de corrientes que salen. ¿Quiénes entran? IX e ID2. Más ID2. ¿Y quiénes salen? Y. Como yo quiero ID2 para mi análisis, hay que despejar ID2. Entonces, ID2 es igual a IY menos IX. IY menos IX. IY vamos a ver cuánto vale. Vale 1.3 menos 1. Entonces ID2 sale 0.3, ¿no? Amperios. Por lo tanto, ID2 es mayor a 0, diodo 2 on. Y demostré lo que había propuesto, ¿no? Yo había propuesto que el diodo 2 estaba encendido y lo demostré, ¿no? Entonces, el haber asumido en este ejercicio que ambos diodos conducen fue verdad. Y como ya fue verdad, el circuito queda así, ¿no? Nada se ha desconectado, todos los dos diodos se mantienen funcionando y el circuito va a ser ¿no? Este es el que está funcionando. Bueno, para seguir practicando tenemos un ejercicio similar a este. La única diferencia es que no le he puesto el voltaje aquí abajo. No he decidido el voltaje, ¿no? Mire, vamos a ver qué pasó acá. Estos 10 voltios que hay aquí fueron suficientes para encender este diodo, ¿no?
Empujó para arriba para que se prenda, ¿no? Mandó energía hacia arriba para que se prenda, ¿no? Ya. Entonces, a pesar que el 15 estaba mandando energía para abajo, para que no se prenda, la de 10 voltios mandó la energía para arriba suficiente, haciendo que el diodo se prenda. Eso tenemos claro. Entonces, si yo quisiera diseñar para ustedes un examen, un ejercicio en que el D2 se apague, este voltaje que está aquí debería ser mayor de 10 o menor que de 10. Recuerde, quiero hacer que el diodo se apague. Respondan en el chat. ¿Más de 10 o menos de 10? Menos, muy bien. Es lógico, ¿no? Porque yo le había dicho que este de 15 manda energía hacia abajo, el de 10 manda hacia arriba. Si este de aquí pierde fuerza, hay la probabilidad de que se apague, ¿no? Entonces, a lo mejor le bajamos de 10 y le ponemos 9 y todavía sigue conduciendo. Bajémosle dramáticamente el voltaje, bajémoselo a 1 voltio, ¿ya? Estamos como obligando y forzando a que se apague el diodo de 2. Mire que solamente con analizando ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos que el diodo se va a apagar, ¿no? Hay que demostrarlo matemáticamente. Bueno, entonces nosotros necesitamos encontrar las dos corrientes. Necesitamos encontrar I de 1 e I de 2. ¿Ya? Y esta que está acá la voy a llamar IY. No hay ningún diodo allá, pero le voy a llamar IY. Entonces vamos encontrando eso. Si yo resuelvo la primera malla, primero vamos a asumir que conducen y vamos a dibujar el circuito como que conducen. Diodo 1 on, diodo 2 on. Vamos a asumir como que conducen. Entonces, si conducen, debería ser dibujado así esto. Ya. Note que he reemplazado los diodos por cortos circuitos porque estamos diciendo que conducen sin olvidar el sentido de las corrientes de los diodos que habían ahí, ¿no? I de 1 e I de 2, ¿no? Y este que baja y perdón. Ya. Vamos a resolver la primera malla, ¿no? Esta que está así, ¿no? Para encontrar I de 1. Entonces, esa malla voy a tener 15 menos 5, acuérdense, no más menos, voy a restar de mayor a menor potencial, voy a restar 5 por una corriente que pase desde el más hasta el menos. Coincide con el sentido de I de 1, 5 I de 1. Ya. Voy por acá abajo, menos 1 es igual a 0. Despejando esto, voy a tener que menos 5 I de 1 es igual a menos 14, porque pasa al otro lado cambiado el signo, ¿no? Menos 14. Por lo tanto, I de 1 es igual a 14 quintos. Dígame en su calculadora cuánto es 14 quintos. Escríbalo en el chat. Pero yo me doy cuenta que eso es mayor que 0, ¿no? I de 1, por lo tanto, I de 1 es mayor que 0. Diodo 1 on. Ya demostré que sí estaba encendido. Ya me pusieron el valor, dice 2.8. Es 2.8 amperios, ¿no? Muy bien.
Ya, ahora vamos a hacer el otro análisis, el análisis de este diodo que está aquí, para sacar la IY. Recuerde que aunque no me han pedido en este ejercicio la IY, necesito sacar la IY, ¿por qué? Para poder sacar I de 2. No hay ninguna resistencia en esta rama para sacar la corriente aquí. Sería fácil si hubiera una resistencia. Digo que por esa corriente pasa I de 2 y despejo de ahí. Pero como no hay, necesito sacar la otra corriente y hacer la resta. ¿Por qué? Porque esto se va a traducir en lo siguiente. Vamos a tener un nodo así, donde está entrando I de 1, entra I de 2, sale y. Lo que hemos aprendido, ¿no? A través de este tiempo. Hemos aprendido que sumatorias de corrientes que entran es igual a sumatorias de corrientes que salen. ¿Quiénes son las que entran? I de 1 e I de 2. Sale y Y. Si usted va a despejar I de 2, va a tener que I de 2 es igual a Y menos I de 1. ¿Ya? Entonces necesitamos encontrar el valor de Y. Porque el valor de Y de 1 ya tenemos, ¿no? Ya tenemos que Y de 2 es igual a, no sé esto, menos 2,8. Ya, vamos a ver cuánto vale Y de 1. Perdón, cuánto vale Y. Nos falta Y para poder encontrar Y de 2. Vamos a ver cuánto vale Y. Entonces vamos a hacer la otra malla. Nosotros en el ejercicio anterior hicimos esta, ¿no? Lo hicimos así. Empecemos de aquí. Dice 1 menos, más menos, ¿no? Menos 10. Una corriente que vaya del más menos. Coincide con Y. Y menos 3. Igual 0, ¿no? Menos porque la fórmula dice que al final tengo que restarle esto. Y este ya tenía un menos, ¿no? Entonces yo tengo que menos 10 Y es igual a 4. Al otro lado pasa como menos 4. Menos 4. Entonces yo tengo que Y vale 0,4 amperios. Ahora ya puedo llenar acá ese valor de Y. Y digo 0,4. 0,4 amperios. Y aquí nos damos cuenta que la resta le va a salir negativo. Y de 2 le va a salir menos 2,4 amperios. Por lo tanto, como I de 2 es menor que 0, D2 off. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió? Lo que ya sabíamos que iba a pasar. Este diodo se va a abrir. De hecho, nosotros diseñamos el ejercicio para que suceda esto. Entonces, ya ahora, una vez que usted tiene que eso se abrió, vamos a dibujar el circuito como nos queda. Ya.
Como usted sabrá, ya he dibujado el diodo 2 off. Ya puedo decir que el diodo 2 está apagado. Y el diodo 1 lo he dibujado conduciendo, pero porque voy a asumir eso. ¿Por qué tengo que asumir esto? Porque a lo mejor que un diodo se abra, de ley que va a suceder aquí. Y de uno va a cambiar. La corriente I de uno va a ser diferente a la que está acá. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, mire la I de uno sale 2.8. Salía 2.8 asumiendo que los dos diodos conducen. Ahora que hubo un cambio, este valor ya no va a ser 2.8. Podrá ser mayor que 2.8, menor que 2.8, pero no va a ser el mismo. Ahora, si llega a ser menor que 2.8, hay que ver que por lo menos sea positivo para que se mantenga así. Porque donde este cambio hizo que baje tanto, que se vuelva negativa o se vuelva cero, esto que asumiste va mal y tengo que dibujar este circuito abriéndolo. Ya, entonces, esto que está aquí, que está desconectado, esta fuente de un voltio que está desconectado, no está haciendo nada, la puedo sacar, y me queda solamente una malla, ¿no? Esa malla sería, mire que la I de uno pasa por este resistencia y pasa por la otra, porque todo viene para acá, ¿no? Entonces voy a decir 15 menos 5i de uno menos 10i de uno menos 3 igual cero. Ya está la ecuación armada. Entonces yo voy a decir que la suma de estas dos son menos 15i de uno. Este 3 se hace, este de aquí se hace 3 positivo, más el 15 se hace 18. Al otro lado pasa como menos 18. Entonces i de uno es 18 sobre 15. Ya. Lo que me doy cuenta, aunque no he sacado el valor exacto con la calculadora, me doy cuenta que eso es positivo, que es mayor a cero. Entonces digo, por lo tanto, como i de uno es mayor que cero, de uno es on, ¿no? Y es lo que yo había asumido. Y si usted demuestra lo que asumió, todo lo que asumió, usted lo demuestra, ya el circuito queda aquí. Entonces, este es el circuito equivalente a esto que está acá. ¿Qué quiere decir? Lo que le digo con que el circuito está armado así, pero está funcionando así. Entonces, usted ahora sabe que por esta rama no pasa corriente. Este circuito, esta parte de aquí, esta línea de aquí está conectada, pero no está haciendo nada. Luego, si a mí me piden, vamos a suponer que me piden los voltajes aquí y acá, ¿no? Vamos a dibujarlos acá arriba, ¿no? Vamos a suponer que me piden aquí menos más Bx y más menos By. Con esa polaridad que vemos ahí. Perdón, menos más Bx. Entonces, ¿qué voltaje yo voy a encontrar acá? El voltaje que yo voy a encontrar aquí es más menos este voltaje B, ¿ya? Ese voltaje B va a ser 5 por una corriente que tenga este sentido, que vaya del más al menos, y esa corriente es I de uno, 5 por I de uno. ¿Cuánto me queda eso? El I de uno vale, bueno, ahora sí necesito saber cuánto vale el I de uno, cuánto vale la resolución de este quebrado. Divide en 18, ahí está, ¿no? 1.2. Gracias. 5 por 1.2. ¿Cuánto le da eso? Le da 5.1. 5.2. ¿Cuánto da 5? Ah, 6 da. Perfecto, eso serían 6 voltios. Ya. Ahora, note algo. El voltaje que yo encontré que vale 6 voltios es uno que tiene el más a la izquierda.
El que me están pidiendo es uno que tiene el más a la derecha. Entonces, usted ya sabe circuitos, va a decir que esto es menos 6 voltios. Ya encontré el primer voltaje. Ahora vamos con el otro, el que está acá, ¿no? Ya. El que está acá, voy a encontrar este, más menos. Ese voltaje que está ahí es 10 por una corriente que vaya del más al menos. Usted sabe que ahora en este circuito que quedó, la única corriente que va a pasar por aquí es ID1. ID1 pasa de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, eso va a ser 10 por ID1. Voltaje es igual a 10 por 1.2. Voltaje es igual a 12. 12 si el más está arriba. Vamos acá. El que me están pidiendo también tiene el más arriba, entonces ese voltaje BY va a ser igual a 12 voltios. ¿Ya? Y usted puede así encontrar todas las cosas que le piden en este circuito, ¿no?